En este video te explicaré el por qué muchos traders se quedan en el camino, no son rentables, se quejan porque piensan que la estrategia no es buena, se quejan porque no tienen resultados. Y créeme que ese no es el problema viene aquí, viene en tu cabeza. Muchas veces nosotros pensamos que la estrategia está mal. No, la estrategia puede estar muy bien. El problema es que tú no la aplicas correctamente, no aplicas ese paso a paso que necesitas para poder ser rentable. El mercado se mueve, obviamente, y no está por medio de nosotros el poder de nosotros moverlo como nosotros quisieras. Entonces, ¿qué pasa? Debemos empezar a pensar como esas grandes entes que mueven el mercado a su antojo. Y nosotros tenemos que manejar nuestros sentimientos, manejar nuestras emociones para que todos esos movimientos del mercado no nos vayan a afectar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro planteamiento común y corriente, hacemos ese paso a paso y vamos a evitar esa emoción de que todos nuestros trades van a salir ganadores, porque nosotros no tenemos el control del mercado. Métete eso en la cabeza y verás que los trades empiezan a ser cada vez mejores. Esto va a ser un video muy corto, pero vamos a ser muy concisos. Vamos a empezar a hablar más sobre nuestro mindset, sobre nuestras emociones. Cuando nosotros hacemos un planteamiento, tú puedes hacer el mejor planteamiento del mundo y no se dé. Esas cosas ocurren. Pero entonces, si tú luchas contra tu cabeza y te dice, no, este planteamiento no se dio porque pues hubo alguna noticia, hubo algún acontecimiento y no te diste cuenta o algo por el estilo, pues entonces salte de esa operación y verás que tuviste una pequeña pérdida y no una pérdida inmensa que te puede llevar hasta perder tu cuenta, hasta perder un 50% de tu cuenta X. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que si tú tienes una estrategia, sea cual sea, hay miles de estrategias, yo tengo una, yo tengo otra, el vecino tiene una, tal influencer tiene otra, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que si tienes una estrategia, hazla al pie de la letra. Si tienes que esperar, espera. Si tienes que esperar cierto movimiento para que tú entres en una operación, espera ese cierto movimiento. Entonces, después de eso, siempre vas a tener tu stop loss y ese stop loss va a ser tu salvavidas a la hora de tu operar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no pones ese stop loss es porque tu cabeza te está diciendo a ti que todos tus trades van a ser ganadores, triunfadores, van a generar cientos de miles de dólares día a día. No, cuidado con eso. Y ese es otro error, lo acabé de mencionar. Pensar que nosotros por medio del trading vamos a hacer cientos de miles de dólares desde que empezamos, créeme que eso no va a suceder. Tu cabeza tiene muchas limitaciones, tu cabeza tiene un chip implantado desde muy chico en donde te van a decir, ojo, ya tienes muchas ganancias, vete de ahí, y a veces no dejas correr los trades. Ahora, miremoslo del sentido contrario. Tu cabeza te dice, ese trade va a salir ganador y vas en pérdidas, vas en muchas más pérdidas de lo que estabas pensando perder cuando entraste en ese trade. Entonces, ¿qué pasa? La cabeza te hace muy malas jugadas, te hace pensar cosas que no debes. Entonces, ¿qué haces tú? Pelear contra esa cabeza por medio de la práctica, por medio del backtesting, por medio de ese día a día en donde estás mirando gráficas y esperando esas oportunidades, no acelerándote, y verás que los resultados se comienzan a dar. Entonces, ¿qué pasa? Para que tú luches con tu cabeza, muchas veces lo que yo hago, pues en mi caso, es que entro en una operación, dejo todo automatizado y me voy del gráfico. Es decir, dejo mis profit puestos, dejo mis tomas de pérdidas puestos y me voy del gráfico. Si acaso pongo algunas alertas para identificar que está haciendo el precio en ciertos puntos que pueden ser claves para que se devuelva o empiece a subir mucho más fuerte el precio, entonces eso me va a permitir saber si va muy bien la operación. Pero no estoy pendiente del gráfico, no estoy mirando si subió un pip, si es en Forex, si es un 1%, si es en criptos X. Eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que ya tengo una planificación, debo respetarla, y si veo que las cosas están saliendo mal porque mi alerta sonó y algo ocurrió, voy, reviso y digo, no, es mejor salirme, es mejor perder un poquito de lo que estaba dispuesto a perder, o tomo esas ganancias que ya me dio el mercado porque ya lo que estoy viendo no me gusta. Y así, de esa manera, tú no vas a estar pendiente de ese gráfico cuando sube un poco y te animas, uy, voy a ir a ganancias, voy hasta inyectarle más. Esas cosas te van a llevar a que esas pérdidas empiecen a llegar. Entonces, si tú evitas todo ese tipo de cosas, tus trades van a ser ganadores. Sí, que a veces no vas a ganar como tú pensabas. Sí, que a veces no vas a ganar como muchos traders te dicen que ganan $10,000 al día, 5,000, 1,000, 100,000 X. Ellos ya tienen una trayectoria. ¿Ok? Mira, yo tengo una trayectoria de 6 años y mis trades todos varían, sus ganancias varían. Un día puede ser 100, un día puede ser 200, un día puede ser 1,000, un día puede ser 20. Eso varía, ¿sí? Puedo salir negativo,
pero lo importante es terminar tu mes en positivo, terminar tu mes en verde, y eso te va a llevar a ti a demostrarte que fuiste rentable durante ese mes. Y si tuviste pérdidas, bueno, vamos a trabajar para poder recuperarlas. No te puedes echar a llorar, no te puedes echar a perder, porque si tú respetaste tu análisis, pues empieza a hacer una retroalimentación de que estás fallando, y eso te va a llevar a ti a tener esa paciencia, a tener esa nueva visual sobre los gráficos. Ok, perdí aquí, perdí allá, bueno, eso me va a poder a mí demostrar el por qué yo tuve esa pérdida, y eso también debes verlo en el sentido de que darte tu tiempo de no operar y revisar qué estás perdiendo. Si estás en una racha perdedora, cálmate, aléjate de los gráficos y verás que cuando tú vuelvas vas a ver las cosas de otra manera, vas a verlas mucho más tranquilo, no vas a tener presiones, ¿ok? Eso es lo otro, no trabajes con presiones. Yo trabajé mucho tiempo, bueno, a veces trabaja uno con presiones sobre pagos o cosas por el estilo, y esas cosas te llevan a ti a presionar tus trades. Empiezas a ver operaciones donde no las hay, empiezas a entrar en operaciones donde no hay ninguna configuración, y eso te va a llevar a ti a que expongas a tu cuenta, expongas tu dinero y empiezas a perder, y esas rachas perdedoras empiezan a aparecer. Entonces ten mucho cuidado, juega, vete de ese juego de la mente, porque hay que aprender a trabajar. Es a veces difícil, sí, es muy difícil. Yo tardé mucho tiempo, pero este tipo de videos te va a ayudar a que aprendas a manejar la mente, aprendas a manejar las emociones, y te voy a estar ayudando en ese proceso de cambio. No te olvides suscribirte, voy a traer muchos más videos en donde vamos a hablar sobre la parte emocional, la parte de la mente, la parte de análisis, como han visto todos esos análisis que les he venido mostrando. Y sígueme en mis redes, porque te voy a mostrar ese proceso de ganancias que vengo haciendo día tras día, y ese proceso de cambio de mi mentalidad, de mi estado físico y de la parte económica. Vas a ver que voy a utilizar cuentas muy pequeñas y las voy a convertir en cuentas muy grandes, y todo eso es porque mi mente está a mi favor y no está en mi contra, y eso es lo que te quiero enseñar. Entonces suscríbete, dale like si te gustó este video, y fue muy corto, te di mucha información que te va a servir para que te vuelvas un trader rentable. Nos vemos en el siguiente. Chao.